Si supieran los invitados que me acompañan esta tarde. Bueno, resulta que un 30 de agosto del año 1969, el expresidente de Bolivia, Luis Adolfo Siles Salinas, inauguraba la emisión de Canal 7, nuestro canal, el canal de los bolivianos, Canal 7 Televisión Boliviana. Así arrancó la historia de la caja chica de nuestro país. Y parte de ese maravilloso equipo está junto a nosotros, aquí en la nueva televisión universitaria, que a propósito fue el segundo canal en salir al aire. Almorzamos con tres grandes. Se los presento. Adelante, por favor. Aquí a mi derecha se encuentra la famosísima y queridísima Vicky Suazo. Ella ha sido tan conocida por sus programas infantiles. Aquí a mi izquierda estamos con Juan Carlos Costas Salmón. Aunque ustedes no me crean, ha sido, y yo pensé que no, pero había sido el primero en salir al aire con un programa deportivo en Canal 7. Y por supuesto, Raúl Novillo Alarcón, quien no lo conoce, a este hombre de las noticias, de La Voz de América. Bienvenidos los tres. Sáquenme un momento esas imágenes, por favor, porque quiero que me los muestren a mis invitados que ya están sentados aquí en la mesa. Véanmelos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias, bien. Qué gusto, encantado. ¿Se los ve bárbaros? ¿De verdad? Se te ve muy bien a ti. No, pero nos piropeamos aquí entre todos, Es un regalo de septiembre. Nos piropeamos. No, yo feliz. De verdad que hubiera querido tenerlos el mismo 30 de agosto, pero sé que estaban con actividades múltiples. Y yo quiero que nos cuenten, que cada uno nos cuente esa su experiencia de ese maravilloso momento cuando arrancaba Canal 7. Pero antes, el menú, por favor, Oscar. ¿Qué vamos a comer hoy? Hoy en la mesa de Casimira tenemos un sándwich vegetariano, pan integral, mix de verduras, queso, mozzarella fundido acompañado con papas fritas. Todo con el toque de El Café Urbano, que está en El Prado, en la avenida 16 de Julio, número 231-0701, el teléfono para que ustedes hagan su reserva, y en Fernando Guachalla, esquina Jauregui, aquí muy cerquita del canal, y el teléfono para reservas 244-3034. Café Urbano, una delicia en desayunos, sándwiches, variedad de ensaladas, piqueos y mucho más. Gracias, Oscar. A ver, empezamos por la dama, ¿no? Como debe ser. ¿No fue Vicky Suazo la primera mujer en entrar con programa infantil en Canal 7? Me ha anotado el nombre. Tengo entendido que era Mabel Rivera. ¿O estoy equivocada? No sé. Es posible. Mabel tenía toda la gente de teatro infantil. Entonces es posible que haya entrado Mabel. Yo no me acuerdo. Yo entré los años 70, cuando llegó la televisión española, a enseñarnos a hacer televisión. ¡Qué bello! Entonces ahí la conocí a María Elena Alcoreza, que por primera vez hicimos un dueto de producción y empezamos a producir y producimos Hola Chicos, que lo dirigió Margarita Arauz, que en paz descanse. Que en paz descanse, que murió no hace mucho, ¿no? Hace un mes creo que ha muerto. Sí. Pero antes de eso, yo ya hacía una imitación de los Muppets con David Mondaca y varios otros personajes más, que hacíamos unos títeres. Ahí la conocí a María Elena. Después de eso, hicimos Hola Chicos. Después de eso. Pero después de un año de producir Hola Chicos, hicimos con María Elena otro programa que se llamaba Había una vez, porque Margarita se quedó con Hola Chicos y nosotros hacíamos los sábados, sacábamos el programa. Había una vez. O sea, que en los años 70 estuvo 70. ahí. Y bueno, ¿qué nos dice Juan Carlos Costa Salmón, que fue de los pioneros? Bueno, el primero en lanzar un programa de deportes ha debido estar salidito de colegio, me imagino. No, un poco después. Yo volvía de Buenos Aires. A ver, no siempre es simpático hablar en primera persona, pero ya que me lo preguntas casi. Mira, yo llegué al Canal 7 debido a un concurso de méritos. Más o menos en abril de 1969 apareció en el periódico una solicitud de quienes creían ser capaces de ser presentadores de televisión. Y yo me presenté. Yo entonces trabajaba en Radio Altiplano. Y al cabo de una semana me llamaron a una entrevista previa. El director de programación, que era David Edelman, el primer director de programación. Todavía la televisión no había salido, ni siquiera había emisiones
experimentales, cosa que hubo después. Y Juan de Ricacochea, el afamado escritor que no hace mucho perdió la vida. Sí. American Visa, se deben acordar Sí, ustedes, que era claro. el primer director de producción del Canal 7. Y entonces les caí muy bien y vieron mi hoja de vida y fui contratado por Televisión Boliviana. Y claro, al principio no hacíamos mucho. Después vino la idea, era el primer gerente general de la Televisión Boliviana, era un coronel Augusto Valencia, de la Fuerza Aérea, porque estaba todavía, o había fallecido recién el general Barrientos Ortuño, Claro, que era el claro. presidente de la República. Por eso fue Luis Adolfo Siles Salinas. Claro. En esa época. Y entonces, bueno, comenzamos las emisiones experimentales, que eran los días viernes. No era pues la televisión primero a color como es hoy. No, pues era blanco y negro, ¿no? Veíamos la novela. Y además Pocas familias tenían televisión. Claro, era un lujo, Entonces ¿no? se instalaban televisores en la Plaza Pérez Velasco, en la Plaza Murillo. O sea, no me imagino lo famoso que era Juan Carlos Costas en ese momento. O Ah, sea, no, salía era- a la esquina y toda la gente estaba atenta, Sí. claro. Fuimos los primeros presentadores de noticias, porque yo no hacía todavía deportes. Ah, primero fueron noticias. Claro, Sí. Walter Peña y yo. Ah, qué lindo. Walter Peña y yo. Y después, al poco tiempo, yo convencí a Juan y a David de hacer un espacio deportivo. Y entonces quedó vacante la otra presentación de noticias y vino Edgar Ávila Campero, un tarijeño, una gran persona. Y después, bueno, después ya vino, el otro día me ha dado mucho gusto verlo a Freddy Flores Avilés, por ejemplo. Entonces era un equipo muy compacto, estaba Juan Lucio, que era hoy es un gran empresario del turismo, él trabajaba en la televisión boliviana con nosotros. Recuerdo algunos nombres, ¿no es cierto? Fernando Herrera, el primer gerente técnico fue un español, porque resulta que la Inelec se llamaba la empresa que había sido contratada por el gobierno boliviano para instalar la televisión boliviana. Y el edificio del Alto, O sea, claro, ustedes iban hasta el Alto. claro, para hacer Imagínense. primero las transmisiones experimentales, ha sido el primer edificio construido para fines de televisión. Tenía aislamiento térmico porque hacía un frío que te cuento. Claro. Subir los viernes nomás. Oh, qué bárbaro. Nombres. No a me ver. imagino lo que hacían con las escenografías. Dice que eran 50 personas que El trabajaban jefe de escenografía, para poner las escenografías, imaginen el ustedes. primer jefe fue Roberto Cosi, que tenía a su asistente Gualberto Blanco. Diseñador era Roberto. Ya, Roberto ha sido arquitecto y en Arquitecto. este momento vive en Estados Unidos. Waldo Vargas, que entonces era Era solista. Sonidista. Después ha sido y es uno de los principales realizadores que ha dado la televisión boliviana en 50 Sí. años. Oscar Violeta. Ay, Oscar Violeta era el Violetita. jefe de sonido, Sí, yo lo... ¿no es cierto? Realizadores, Roberto Velasco, Humberto López. Humberto López, que ahora vamos Jorge a ver una Loza, foto, Jorge mostrando. Loza. También. Vayan Claro. poniendo las fotos entonces, no hay Sí. problema. Cuando uno empieza a hacer nombres, comete... Por ahí te olvidas. Pues ¿no? claro, y es un riesgo. Por ahí te ¿Por qué no me has mencionado? ¿Por qué? Ahora, Pero las ¿Verdad? escenografías eran pues unos muebles enormes en ese Claro. momento. Cuando veamos algunas fotos, por ejemplo, una parte de mi programa, eran nada más que cortinas y colgábamos con alfileres unos patitos, unas cositas. Porque tampoco después, más adelante, aprendimos a poner escenografías Claro. tipo teatro. Por eso les digo que se necesitaban varios hombres fuertes Sí. para mover las escenografías. Y bueno, está con nosotros nada más y nada menos que Raúl Novillo también. Imagínense, decíamos la voz de las Américas, ese vozarrón. Y bueno, fue director de Canal Yo fui gerente de Canal 7 gerente 3 general, veces. 3 veces. Y además, jefe de prensa, Sí, tantas cosas, he ¿no? sido productor independiente porque cuando vine después de la universidad en Estados Unidos, yo había estudiado televisión, Claro. con una ventaja de que en la universidad donde estudiaba se iniciaba la televisión y la radio. Entonces, conforme tomábamos diferentes materias,
de acuerdo a tus notas, tenías cargos jerárquicos en la Como televisión. práctica. Como práctica. Entonces aquello me ayudó mucho porque cuando ya saqué mi título en la universidad, regresé a Bolivia de vacaciones. Y coincidentemente fui a una reunión donde me ofrecieron quedarme por unos 3 meses haciendo programas en UCIS. La televisión ya había salido un año antes. Ah, ya. Entonces yo llegué después y en UCIS preparamos un proyecto que era la enseñanza del idioma inglés dentro de ese proyecto que había de educación televisiva. Yo enseñaba inglés, Let's Learn English era el programa En que televisión. auspiciaba. Imagínense. UCIS. Y de ahí me invitaron a formar parte del departamento de prensa para leer noticias. Posteriormente hicimos 2 programas, uno de preguntas y respuestas con Edgar Ávila Campero, que se llamaba Por el Mundo con El Salvador, y mi programa de música, porque claro, esa época jóvenes y dicharacheros me encantaba hacer lo que se llamaba Constelación. Era un programa que como no habían videoclips, nosotros tenía un elenco de 32 personas, chicos y chicas, que hacían fonomímica de las canciones de moda. Imagínate. Y entonces gracias a eso la pasábamos muy bien. Pero lo bonito del Canal 7 era de que no obstante que eran productores independientes o empleados mismos del canal, todos colaborábamos en los proyectos. O sea, todos hacían todo. Todos. O sea, en una de esas movían también las escenografías. Sí. Hasta tirar los cables y poner Barríamos todo. también. ¡Ay, qué lindo! Es decir, era un esfuerzo conjunto bonito en el que era una familia. Sí. Y era tan bonito el compartir buenas y malas, porque habían algunas malas también. Por ahí estabas en pleno noticiero y veías la señal de que se había roto el cable de aproximación del Zoom. Y tenías decía que alargar. Tenías que alargar. Claro, ¿no? claro. Y entonces salvábamos situaciones increíbles, Me van a con muchas limitaciones. Claro, eso, me van a contar al retornar de la pausa. ¿Qué les ha pasado? A ver, ¿qué recuerdan como anécdota? ¿Y cómo ven la televisión actual? Bueno. Estos maestros. Aguardamos, ya volvemos. Está difícil. De la programación de TVU. Continúa con la programación de TVU. Estamos almorzando con maestros de la televisión boliviana. Y yo les pedí a ellos, antes de ir a la pausa, que nos cuenten algunas anécdotas y cómo ven la televisión de antes y de ahora. Empezamos con Vicky, claro. A ver, Vicky, ¿alguna anécdota que recuerdes? Yo lo que me acuerdo de la televisión era que hacía un frío porque era el único edificio y era de lata, acuérdense. Era, claro, como un frigidero. Y decíamos, estamos yendo a las sardinas, porque éramos a la lata de sardinas. Y era un frío, lógicamente estaba todo acolchonado, todo, pero igual hacía Iban mucho. bien abrigados igual. Sí, pero y estas lámparas que nos ahogaban, salíamos casi todos los días con pulmonía, más o menos. Claro, ¿No? claro. No, con este añadido, perdón, Vicky. El Alto era nada más que una estación de tren, Exacto. donde se detenía el ferrocarril que iba a Oruro. Era una casa muy pequeña. Y en la ceja del Alto habían 2 restaurantes, únicamente 2, Strongest y Bolívar, donde se comía fricaseo, Y ahí iban chicharrón. ustedes. Era el único Pero lugar, el único lugar que además o el baño al había que había Y que se acudir. terminaba ahí. Ah, iban al baño más Claro. Bueno, Con y las se disculpas. terminaba- La televisión no se tenía. terminaba el asfalto en la ceja del Sí. Alto Guay. y comenzaba el Con camino de vereda. tierra hacia el lago Titicaca a un lado, Es verdad. camino de tierra hacia Oruro. Eso era el Alto. Y había que hacer caminito en el auto para llegar a Canal. Ay, qué cosa. No, y además había otra cosa. Nos recogían a las 6 de la mañana del Ayacucho. Ah, los recogían a todos. En una góndola. Y si perdíamos la góndola no teníamos en qué subir, ¿se Claro, acuerdan? claro. Y los volvían a bajar a todos Claro. también. Es decir, se iban a las 6 de la mañana y No, no, volvían no, 12 de la 6 noche. de la tarde. Ah, 6 de la tarde. Ah, Porque ya, sí. ya. 6 de la tarde. Porque la emisión comenzaba a las 7 más o menos. Ah. Ahora, antes ya habían subido los técnicos. Claro. Entonces llegábamos y estaba todo Ya estaba preparado. todo listito para que Sí, ustedes sí, lleguen, sí. ¿no? Al ver alguna anécdota. Y ¿O no te acuerdas? Lo más importante, digamos, cuando llegaron los españoles a enseñarlos, llegaron maestros, digamos, de diferentes programas. Habían programas
de música, programas de niños, programas de deportes, programas que nos han enseñado a hacer televisión. La televisión, nosotros hemos sido los semilleros de todas las televisiones Sin duda. Privadas ahora. Sin duda, sin duda. Evidentemente que ¿Cómo eso ha sido una escuela para todos. Ha sido una escuela. Y la verdad es que de ahí salen muchas personas que hoy todavía siguen trabajando. Claro, yo me incluyo. Yo he estado Yo me muy acuerdo corto cuando tiempo en llegaste, Canal ¿sí? 7, pero he estado 3 meses. Pero has debido aprender a palos. aprendí muchísimo hasta Claro. que me llevó Paolo Agazzi al Telesistema Canal Boliviano, Boliviano. después Unitel. Claro que Pero cuántas anécdotas y cómo ven la televisión de antes y de hoy. A ver, Juan Carlos y lo mismo. a Yo tengo una Raúl. anécdota muy linda. A ver, Porque resulta que no había pues vía satélite y le había tocado a Bolivia jugar con Venezuela. Entonces ya todo esto habían pasado unos años y el gerente general era Víctor Aguilar Dorado, un entusiasta para el fútbol y además una gran persona. Y entonces me dice, Juan Carlos, tienes que ir a cubrir el partido Bolivia-Venezuela. Vamos con Juan Miranda, que era un camarógrafo, y entonces no llevabas la cámara y se grababa ahí, no existía ni Betamax, no existía. Ibas con tu rollo de película. Ah, sí. Y entonces fuimos a Caracas. Bolivia le ganó a Venezuela. Fue la eliminatoria del año 74, creo que ya habían pasado unos años. Y resulta que teníamos los 3 o 4 rollos inmensos de película, porque se revelaba la película, ¿no es cierto? Y yo no tenía que volver. Entonces lo llamo a Víctor Aguilar y digo, ¿qué hago? Me dice, vente como sea. Como Bolivia había ganado. no, tenías que dar la primicia. Entonces, además. Bueno, eran los únicos entonces igual. yo, no te fijes en gastos. Bueno, que a mí me digan eso era como entregarle una hoja de gileta a un mono. Entonces me tomé el Concorde de Caracas a Río de Janeiro. Qué lindo. En Río de Janeiro inmediatamente me tomé un avión a Buenos Aires al día siguiente del partido. Y ahí me esperaba el avión de Lloyd Aero Boliviano, que demoró su partida de Por Buenos Aires a esperarte. La Paz por esperar, porque era la imagen del partido. ¿Se imaginan hoy en día algo así? Claro. Impensable, No, claro. ¿no? ¿Cómo ha Entonces, cambiado? llegamos como a las 7 de la noche y me esperaba el propio Víctor Aguilar en el Alto. Y entonces Corre. le entregué los 3. Juan Miranda se había quedado en Caracas. Y entonces fue al revelado y me dijo, anda a descansar y vienes a las 9 a relatar, porque, o sea, había que relatar de acuerdo a la imagen que se había revelado. Entonces llego a las 9 y no había tiempo de hacer pruebas, nada. El partido Bolivia-Venezuela. Directo Hay algunos. a conducir. Y entonces a conducir. Pero claro, había que empalmar los rollos. El rollo 1, el rollo 2 y el rollo 3. Y ya no me acuerdo quién era había un nombre, el que compaginaba. No el me digan que se compaginador. equivocan. Bueno, y entonces yo empiezo a relatar y digo, y de pronto Bolivia atacaba de izquierda a derecha. Entonces pasan 30 minutos y de pronto Bolivia empieza a atacar a la inversa. Y después vuelve a atacar de izquierda a derecha. Entonces, claro, se había equivocado el compaginador en la revelada y en la... Ay, para morirse. Y bueno, son cosas que pasan, ¿no? Obviamente el periódico después habían páginas o secciones en el periódico que te daban un palo. No, con seguridad. Porque toda la televisión Eran los pues, únicos, además, ¿no? O veías 7 o veías Y 7. finalmente ya me tengo que ir despidiendo, no sé la pena que tengo. ¿Cómo Una de está las la experiencias, televisión hoy o hoy, las ¿cómo la veo? experiencias? Lo que quiera, lo que Experiencias quiera, Raúl. miles, no, pero a ver cómo veo la televisión. Sí. En esa época nosotros hacíamos producción, postproducción, en lo que podíamos, pero éramos muy creativos, todos en conjunto, con muchas limitaciones. Hoy en día, por ejemplo, vemos la facilidad con la que se edita en video, etcétera. Tenemos tantos medios, pero creo que se podría hacer muchísimas cosas más. Yo veo que se están limitando todo a lo inmediato, pero no están viendo que hay más creatividad con los elementos que hoy están a su disposición. Verdad. Y con eso nos quedamos, ¿ah? Nos No, pero falta tal vez, mucho todavía. Casi, voy a ser muy breve. Lo peor que existe en la televisión actual
sin alusiones, es que la televisión no tiene un carácter de pluralidad. O sea, no hay diversidad en opiniones. Aquí sí, Con en la excepción, nueva TVU un lo ratito, hacemos. con excepción, déjame terminar, de televisión universitaria y de Unitel, para poner nombre y apellido a las cosas. Gracias. No hay pluralidad y eso es una cosa que apena. Sí. Yo cuando fui gerente de Televisión Boliviana en el año 85, el entonces presidente de la República, Dr. Paz, me pidió como condición sine qua non que el canal sea abierto absolutamente a todas las corrientes políticas. Y así debe ser. Y yo quería, con el perdón de Raúl, hacer ese diagnóstico que me apena mucho, que claro, ocurre en otras partes del mundo, pero lamentablemente está ocurriendo también en nuestro país. Lamentablemente. Y yo te voy a decir algo más. Cuando yo trabajé lo primero que me pedían era educación infantil, educación a los niños, ética para la televisión, enseñar al niño a que las cosas buenas, los valores, que ahora no hay. Ahora nosotros hacíamos todo pensando con creatividad, ahora no hay. ¿Saben qué? Los voy a volver a traer. Nos hemos quedado cortos, como siempre. Hay tanto que hablar, tanto que preguntarles, pero me los voy a volver a traer porque son mucho para nosotros, tenemos mucho que aprender y tienen mucho que contarle al país de lo que han hecho por nuestra televisión. Felicidades y sigan adelante. Gracias, porque son un gente gusto. que tiene que seguir educando y trabajando. Yo Los te quiero conocí- mucho. Yo te conocí en una adolescente. Así pasa. Casimira en familia.